En medio de una desazón, y la desazón es de carácter ético, moral, hay una noción, una impresión dañosa de que el país se nos lave las manos, de que la corrupción cunde, de que las irregularidades y la inmoralidad está haciendo metástasis en el tejido social. Es edificante saber que hay excepciones. Y con una de ellas estoy hoy día, Fernando González, asambleísta, que pudo haberse quedado absolutamente callado, tranquilo y cómodo. No, decidió la ruta de la denuncia por un tema escandaloso, un tema vial en la provincia de Tungurahua. Con Fernando González vamos a empezar con este temita antes de entrar en materia legislativa. Fernando, un gusto tenerlo aquí, una complacencia. ¿En qué quedó su denuncia del 80% de haber recibido el anticipo? La vía nunca se construyó en el marco de este gobierno. Buenos días, Marcelo. Un saludo a todo el pueblo del Ecuador a través de este prestigioso canal de televisión. La revolución ciudadana que nosotros habíamos propuesto, Marcelo, estoy miembro de ella, ¿no? Por supuesto, es la que combate la corrupción, la que permite el disenso, la que permite la crítica, factores fundamentales para construir un consenso, que es lo que necesita el país. Y la revolución del desarrollo productivo, que es lo que permite generar trabajo y empleo a millones de ecuatorianos y ecuatorianas, que es lo que nos hace falta. Esa fue la propuesta inicial. Yo me molestaba mucho cuando en actos de corrupción el gobierno no ha hecho absolutamente ninguna gestión para sancionar a los culpables y evidentemente en confabulación con sus asambleístas del país en la Asamblea Nacional tampoco se ha permitido la fiscalización. Este es el caso de la carretera Ambato-Río Blanco en la provincia de Tungurahua. Río Blanco es el límite provincial entre Tungurahua y Bolívar y pues por eso se tiene esta denominación. Y un eje vial importantísimo porque de ahí, de Río Blanco, nos descolgamos de la costa. Así es. Pero Marcelo se entregó el 50% de anticipo hasta ahora, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Y hasta este momento, en que ha pasado ya casi 3 años, vamos para los 3 años de que se inició la ejecución de la obra, y vamos para más de 1 año y medio de que terminó la obra inconclusa, sin que la compañía constructora haya podido... Es decir, se cerró el contrato sin que se termine la obra. Así es, Marcelo, pero no hay un solo sancionado, no hay un juicio civil, ni para la constructora, ni para los funcionarios, ni para los fiscalizadores. Fernando González, cuénteme qué dice la Contraloría al respecto. La Contraloría hizo un análisis y sus conclusiones fueron extraordinariamente tibias, por decirlo menos. Esto no permitió que haya un juicio penal, como debió haberse instruido. ¿Quiénes eran los contratistas? Porque ahí puede estar el quid, la clave de la cosa. La compañía contratista es Arevalo Palacios, compañía limitada. Es verdad que se robó los 6 millones de dólares. Abiertamente usted habla de robó. Se robaron, no sé, sin ninguna duda, se robaron porque les entregaron ese dinero y nunca lo devengaron. Se robaron los 6 millones de dólares. Dinero del pueblo ecuatoriano. Del pueblo de Ecuador. Luego, la compañía aseguradora es Centro Seguros, es la que debía responder cuando hay mal uso del anticipo en toda la contratación pública, para que el pueblo del Ecuador nos entienda claramente. Cuando a uno le entregan un anticipo, uno tiene que entregar una garantía, para que si hago mal uso del anticipo, la compañía aseguradora devuelva esta garantía al Estado y ella se preocupe de cobrar al mal contratista. También la aseguradora propuso acción de protección, 2 acciones de protección, una en Pichincha que le fue denegada y luego otra en Guayaquil que le fue aceptada y no pagaron. Absolutamente. ¿Ante quién se puso la acción de protección? El juez, no me recuerdo el nombre del juez, pero es el juez del civil en Guayas. Y él aceptó la acción de protección y el Ministerio de Obras Públicas, Marcelo, no hizo absolutamente nada. El anterior ministro, ya sabemos, le mandaron al BIN cerrado y ahora lo han refundido en algún sitio, pero lo van a reciclar porque se acostumbra a todos los malos elementos en este gobierno. Por ese tema de que son leales, se los recicla nuevamente. Fernando, este tema que ya es judicial, ¿corre el riesgo de prescribir? Por supuesto, Marcelo. ¿Qué está haciendo usted para impedirlo? Nosotros pusimos la denuncia en la Fiscalía. Nosotros hemos puesto nuestra firma en esa denuncia. Hemos sido citados a las declaraciones, les hemos hecho las primeras declaraciones. Estamos pendientes de cuáles son los siguientes términos. Pero asómbrase, Marcelo, más allá de aquello. La compañía Arevalo Palacios interpuso 3 juicios de una contencioso administrativa en contra del Estado ecuatoriano, 3 juicios, por el valor de 20 millones de dólares. Es decir, hay que sumar 6 millones más lo que tendrá que pagar el Estado por estos juicios. No, los juicios son por 20 millones de dólares. Uno de 10 y 2 de 5 millones. A más de los 6. A más de los 6. Pero más intereses, más multas, daño emergente, lucro cesante que está pidiendo la compañía. Vamos a llegar a los 35 menos 6, 41 millones le va a cobrar la compañía Arevalo Palacios al Estado ecuatoriano. Y ante esto
no hay defensa, porque cuando le terminan el contrato unilateralmente a la compañía de Eduardo Palacios, la única causa debería haber sido incumplimiento del contrato. La única causa no cumplió el contrato y por eso se le termina. Le terminaron el contrato indicando que no ha renovado las garantías. Cuando el juez de lo civil de Guayas le da la acción de protección a la compañía, le da la razón a los que se robaron estos recursos, Marcelo, y el Estado, no se asombre, muy pocos meses, 3-4 meses más, va a pagarles 41 millones en total a los ladrones. Y ante esto, la actual ministra, la arquitecta María de los Ángeles Duarte, que me debe estar viendo, no ha hecho absolutamente nada, ni una sola gestión. Bueno, así es como avanza la revolución ciudadana, pero usted ha sido crítico también de los procedimientos legislativos, el sistema de los vetos, y ahora le viene a usted una decisión también propia de su vigor moral, político, Fernando González, que va a hacer frente, por ejemplo, a la amenaza que se viene y parece que haga López sobre la ley de comunicación. A ver, nosotros nos fuimos a Estados Unidos para denunciar lo que es nuestra idea y de lo que está pasando con la ley de comunicación, una ley de gran importancia para la vigencia del sistema democrático. Pero nos fuimos a Washington porque allá están los organismos internacionales, entonces las ONGs, allá está la relatora de la OEA, etc. No nos hemos ido a Washington para irnos a Estados Unidos. Y allá está la Sociedad Interamericana de Prensa. Si hubiera sido en Caracas, si hubiera sido en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, nos hubiéramos ido para allá. Pero cuando nosotros nos vamos, Marcelo, con nuestros propios recursos económicos, con nuestro dinero, porque nosotros hemos viajado con nuestros dineros, nadie nos ha dado un solo centavo, menos la Asamblea Nacional. Entonces nos dicen que nos vamos a hincarnos ante el imperio. A venderse al imperio. ¿Quién les dice eso? Eso nos dice, por ejemplo, César Rodríguez. Pero cuando Irina Cabezas, la vicepresidenta del Parlamento actual, va a Disney, al mejor hotel de Disney, a los de adentro, no sé. ¿A Disneylandia? A Disneylandia, a los hoteles de los que cuesta $400 diarios. $400 diarios, y pasan 15 días con sus hijos y con su familia, entonces no se horrorizan ante el imperio. Cuando Panchón trae contenedores para el país de Miami, se horrorizan ante el imperio. Cuando todos los asambleístas del país, todos, Marcelo, porque todos han pedido visa a los Estados Unidos, los que no tenían, todos lo pidieron, para ellos y para su familia, entonces no se horrorizan ante el imperio. Cuando Javier Pérez, el ministro de Defensa, va a los Estados Unidos, pero él sí va al Pentágono, él sí va al Departamento de Estado, o sea, va donde el gobierno nacional, entonces no se horrorizan ante el imperio. Pero cuando vamos ciudadanos, que creemos en la democracia y en la libertad, y que vamos a hacer nuestras propias críticas de esto yo sabía, nos horrorizamos ante el imperio. El ministro comunista Javier Ponce, que se pasó durante cerca de 18 o 20 años insultando a las Fuerzas Armadas y al movimiento liberal, ¿va al Pentágono? ¿No será que va al Dodecágono? Sí, porque su poesía, su prosa, sí que era un decágono permanente contra las Fuerzas Armadas. Marcelo, hay que insistirle al pueblo de Ecuador. El ministro Javier Ponce fue al Pentágono a reunirse con el Departamento de Estado americano, con el gobierno. Nosotros, de los 7 asambleístas que fuimos, nunca nos reunimos con gente del gobierno, nos reunimos con las ONGs y con los organismos internacionales. Esa es la diferencia. Por eso es lo que nosotros sí podemos hablar de democracia, de libertad, de crítica, mi estimado Marcelo, porque esa es la forma en cómo se construye democracia. Y creo que lo digo ahora, Marcelo, porque el día de ayer, luego de que Rodríguez dijo yo estaba inscrito para participar en el debate, que usted estaba ligado al imperio, estuve anotado para participar en el debate, pero como esto depende del señor presidente de la Asamblea, que le den o no la palabra, no me la dio. Luego le fui a reclamar al señor presidente, pero no pude contestarle a Rodríguez lo que le estoy diciendo. Pero ya lo está haciendo aquí, lo que le estoy diciendo es importante. Fernando, yo no tengo dudas de que usted y gente como usted votará firme por la libertad de prensa, ¿no? Por supuesto, porque es un valor intrínseco de los ecuatorianos y un valor intrínseco de la democracia. Es necesario, Fernando, asambleísta Fernando González, señor ingeniero, que no solamente su compromiso de seguir votando, de seguir sufragando en el Congreso de acuerdo a sus principios morales, sino que su voz tiene que ser una voz persuasiva también de denuncia permanente. ¿Está cumpliendo usted eso? Lo hemos hecho, Marcelo, lo hemos hecho desde que nos iniciamos hace muchos años atrás de nuestra vida política. Hemos dicho siempre las cosas con franqueza. Posiblemente muchas veces nos equivocamos, Marcelo, pero lo decimos siempre con franqueza, lo que sentimos aquí en el corazón. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a denunciar, Marcelo, de que el Código de Finanzas, que en este momento está
pasando por la autoridad de la ley. Enviado por la vía urgente. La vía urgente ecuatoriana significa que tiene la Asamblea Nacional, desde que llega el proyecto económico enviado por la presidencia, 30 días para tratar. Acortemos, Fernando, eso va a pasar una vez más por autoridad del imperio de la ley. Pero 10 segundos, Marcelo, pero es importante que la gente conozca. 30 días, en este momento son 21 días que han transcurrido desde aquello. Ayer pasó para el informe de segundo debate a la comisión respectiva, tiene por ley 4 días, son 25, luego de aquello tiene 2 días para socializar, son 27, me refiero a los proyectos económicos urgentes, y luego de eso tiene que en 48 horas convocar al señor presidente de la Asamblea, es decir, vamos a llegar al día 30, Marcelo. Al día 30 de octubre para tratarlo horas antes de que concluya el plazo. Eso sí, Patiño y Mera no van y les amaban nuevamente a los asambleístas del país, los encierran con candado y no les permiten dar cuerda, porque esto es lo que hemos combatido, Marcelo. Así avanza la revolución ciudadana y la democracia, mis señoras y señores. Disculparán ustedes que yo no pueda reprimir la sonrisa al menos por esto que está contándonos y denunciando este hombre recto y honesto, que se ha jugado por la incomodidad de la denuncia, el señor ingeniero Fernando González, honrando la mesa de La Voz de la Gente hoy día.